Bienvenidos a este nuevo conversatorio de Vivir en el Poblado y el Centro Comercial Santa Fe. Soy Esteban Carlos Mejía, el moderador del conversatorio, también columnista de Vivir en el Poblado. Esta es la última edición, salió hoy, es una muy bella edición con un diseño que cada vez se está asentando más en lo que al principio era algo experimental. En la carátula hay un grabado que corresponde a una serie de grabados que se han estado publicando del sexto salón de grabado del Museo del Castillo. Este es de Pablo Guzmán, no tiene título, pero a mí me encantó como trabajo de grabado. Vivir en el Poblado, lo pueden encontrar por ahí, está a su entera disposición. El tema de hoy es cómo siento a Medellín, y nuestro invitado es el escritor y profesor, ex profesor Reinaldo Spitaleta, que no requiere mayor presentación. Reinaldo es periodista, columnista del diario El Espectador, y durante muchísimos años se ha dedicado a escribir, bueno, no solo sobre Medellín, pero su principal rasgo como escritor es tratar de apreciar la cotidianidad de la vida de las personas y de las gentes que habitamos en el Valle de Aburrá. El Reinaldo, además de eso, es un extremista muy peligroso. Tiene dos posiciones extremistas que a mí me preocupan mucho. La primera es un fanático del tango. Uno dice dos palabras seguidas que suenen a una letra del tango y él lo termina cantando. Ese es un extremismo, pero ese a mí pues no me disgusta. Pero el otro me preocupa mucho, es hincha del Deportivo Independiente Medellín. Ahora le pregunté y me dijo que no, estamos en vacaciones hace 20 días, felices, en cambio ustedes sufriendo esta noche. Yo le dije, pasito, yo también soy hincha del Medellín, pero no revelemos eso, que nos metemos en problemas. ¿Cómo está, Reinaldo? Bienvenido. Muy bien, Esteban, buenas tardes a todos, gracias por la presencia, pues para conversar en torno, no solo al Medellín equipo, sino a la ciudad compleja, tremenda que tenemos, la ciudad de las paradojas, ¿cierto? Esta ciudad tan interesante de todas maneras, pese a las grandes dificultades que ha tenido a través de toda la historia, ¿cierto? Es una ciudad que además está llena de escritores, está llena de Gracias, hombre, es un piropazo. Eso es muy claro, porque creen todos por fuera que nosotros estamos dedicados solo al comercio, a ganar plusvalías, a las rentabilidades, ¿cierto? Y a eso que llaman el progreso, que aquí lo hemos, digamos, visto unilateralmente, eso tan tremendo que es el progreso. Bueno, entonces estamos como aquí para conversar. La charla se llama Medellín, ¿cómo te siento? Le dije pues a la directora de Vivir en el Poblado que yo iba a sacar un libro. Eso fue como hace 2 meses que ella me invitó. Y está a punto de salir un libro que tengo sobre la ciudad, ¿cierto? Que son una colección de reportajes y de crónicas y uno que otro ensayo acerca más que todo del centro de Medellín, de lo que fue y de lo que es el centro, y por supuesto también hay un tratamiento a las periferias. El libro se llama, no ha salido, pues se retrasó la publicación, Medellín, ¿cómo te siento? Por eso la charla... Reinaldo, como buen periodista, ya en el primer párrafo nos contó de qué se va a tratar el conversatorio, y eso me parece llamativo. Empezaste hablando, diciendo Medellín, ciudad de paradojas. Amplíame esa idea, que me suena muy atractiva, pero quisiera como que la profundizaras a ver si la logramos captar. Bueno, yo le digo a los muchachos en un semillero que tengo todavía por ahí, que se llama Periodismo y Ciudad, que Medellín es precisamente esa urbe muy pequeña en la que todo es como al revés, ¿cierto? Entonces me empieza un ligero paseo por la historia y entonces uno se pregunta, ¿por qué Medellín tuvo un cementerio exclusivamente para ricos? Eso es muy llamativo. Y antes de que construyeran ese cementerio exclusivo para ricos, había uno para pobres, ¿cierto?
que es uno de los viejos cementerios, que ahora es un parquecito, y que en una época pues fue, la recuerdo, fueron todos los punqueros, eran los usuarios de ese cementerio de San Lorenzo. Junto a ese cementerio para ricos se va a construir, entonces eso es muy interesante porque uno hace un paseo por la ciudad, sobre todo hacia el norte, y ese cementerio para ricos a partir de los años 20 se va a llenar de casas de prostitución. ¿Cierto? El cementerio que era exclusivo Al lado, pues, para pues, la élite, no el ahí, cementerio. ahí al lado, ¿cierto? Ahí al Era el ladito. barrio de los acostados. En el barrio de los acostados van a estar de las mujeres bien paradas, además, ¿cierto? No sé, Sí. no. Hay Bueno, que preguntarle a Fernando Botero, que era claro, y bueno, Fernando Botero un ilustre visitante. bueno, esa es una gran paradoja. Junto a ese cementerio y junto a ese barrio que se va construyendo en Medellín, ¿cierto? Que después va a tomar el nombre de una callecita, que es la calle 71, que es la calle Lovaina. Entonces, allí, en los años 20, la élite de Medellín va a construir su barrio. Es que eso es interesantísimo. Mire que si eso no es una paradoja. Sí, Están sí. cerquita los ricos del cementerio para ellos, pero a su vez del centro de prostitución que va a ser para la clase alta y no para los trabajadores ni para los estudiantes de universitarios o colegiales, sino exclusivamente para ese barrio que se va a formar ahí, que es el barrio del Prado, ¿cierto? Que es Sí. el único barrio patrimonial hasta ahora que tenemos en Medellín. Esa es otra una paradoja. gran paradoja. Bueno, ¿y qué otras paradojas Bueno, percibes? Con claro, los- ¿no? Entonces, en la historia de Medellín, una gran paradoja es que don Gonzalo Mejía, mire que don Gonzalo Mejía, que era, además de ser un hombre inteligente, ilustrado, de ser un señor pues que un viajero, que tenía mucho dinero, pero que era un tipo visionario. Entonces el primero que va a traer, o por lo menos hablar de la aviación en Medellín, es el que manda a construir un gran edificio, ¿cierto? Un gran edificio que va a ser el Teatro Junín y el Hotel Europa. El Hotel Europa, usted ahora que estaba hablando de tangos y no sé qué, pues Gardel se hospeda en el hotel, Gardel, en ese Hotel oye, Europa. me suena. Gardel. Enseguida, Bueno, enseguida muy me bien. explicas quién es. Entonces, este señor que contrata a un extranjero, a un belga, Agustín Gobers o Goaers, como le decimos nosotros en las aceras, ese edificio, entonces la gran paradoja es que muchos años después, en los años 60, a otra parte de la élite le da por decir, no, este edificio sobra, este edificio tan bonito del hotel Europa y de sus cafetines y el gran teatro, pues que era un teatro como casi para 4.000 localidades, copiado por supuesto de los grandes teatros europeos, les da por tumbarlo, ¿cierto? Por tumbarlo y hacer una cosa que nosotros en Medellín somos muy esnovistas, te lo digo pues que somos esnovistas, y de eso va a hablar más adelante, lo vemos. Tomás Carrasquilla sí nos va a retratar en ese asunto del esnovismo Entonces paisa. ahora hablamos de Carrasquilla y de Gardel. Y del esnovismo de las élites sobre todo. Entonces ahí tumban eso y construyen el rascacielos del edificio Coltejer. Creo que hoy se murió el arquitecto, ¿cierto? Ayer se murió el gran arquitecto, ¿cierto? Y ese edificio tiene una particularidad. Todo el mundo dice, no, eso son las agujas o las lanzaderas, ¿cierto?, de los telares, y resulta que eso no, sino que don Rodrigo Uribe, ¿cierto?, el gerente entonces de Coltejer, dijo, ustedes este edificio tan bueno y tan alto y tan chévere, ábranmele una ventanita allá a la oficina, ¿cierto? Entonces todo el mundo cree que es el esnovismo nuestro. El esnovismo nuestro que empieza por las élites y termina también en las clases populares nuestras. Eso es otra gran paradoja, que el progreso nosotros lo confundimos con la construcción sobre lo construido destruido. Entonces es el gran progreso de una ciudad que también entonces más adelante podemos hablar, Esteban Carlos, acerca de lo que nosotros entendemos como progreso. El otro, digamos, otra gran paradoja es que esta ha sido una ciudad racista, eso lo sabemos y no nos debe vergüenza reconocerlo porque ha sido así en nuestra historia. La discriminación racial, sobre todo en el siglo XIX y buena parte del XX,
Ese racismo se va a manifestar, por ejemplo, una gran paradoja. La gente aquí, yo recuerdo cuando vino el autor de, pues por los archivos de prensa, eso fue más o menos en el año 40, cuando llegó aquí. Es una buena aclaración. Pero sí, yo recuerdo, pero en los archivos, bueno. No. Bueno, ya de pronto yo también ya había nacido. Sí, sí. Es que eso es la otra cosa. Bueno, perdón. Yo tengo Otra varias paradoja. reencarnaciones Otra en Medellín. paradoja, sí. Bueno, el señor, el autor del Jibarito, ¿cierto? El gran Rafael Hernández, ¿cierto? Un señor, un genio de la música, del bolero. Y vino a cantar a Medellín y las notas dicen que no lo dejaron presentar en determinados establecimientos por su color de piel. Y precisamente, mira otra paradoja, que eso es lo que yo le cuento a los muchachos para que vayan también despertando en torno a nuestras pequeñas historias. En un momento dado en Medellín, el edificio más grande que teníamos era la Catedral Metropolitana, ¿cierto? La Catedral Metropolitana, pues que la diseña inicialmente un italiano, pero que la termina un francés en sus diseños y demás. Era el edificio mayor por muchas razones. En los años 40 también esta élite racista, pues tienen que, pienso, vamos a hacer un hotel de categoría. Mira, estamos hablando de hoteles. Ya pasamos de Europa, hay que construir otro hotel importante en Medellín, un hotel con arquitectura distinta, de pronto más estadounidense. Aquí hemos cambiado de lo francés y de esa cosa medio europea a lo estadounidense, ¿cierto? A lo estadounidense, y contratan al mejor arquitecto que en ese momento había en el mundo para construir un hotel. Era un señor que había construido edificios en África, ¿cierto? Había construido en Europa y por supuesto en su país, que era Estados Unidos. Era un señor negro, Paul Williams. Entonces yo le digo, mire la gran paradoja, un sector de esa élite de Medellín tiene que plegarse ante la sabiduría, la capacidad y sobre todo como la fama, el esnovismo otra vez puesto ahí, ante Paul Williams. Y así pues... Estás hablando del Hotel Nutibara. Del Hotel Nutibara, sí. Desde luego, ¿cierto? Héctor Abad Gómez contaba una anécdota que una vez en la radio anunciaron que se estaba incendiando el edificio más alto del mundo. Y todo Medellín salió a mirar el Hotel Nutibara, ¿sí? Hablando pues de esnovismo. Sí, sí. Claro, hablando pues, de esnovismo. Claro. Yo se lo vi contar a él 2 o 3 veces con esas carcajadas homéricas que tenía. Y bueno, habla de eso del esnovismo. Eso está como arraigado en los genes sociales de nuestra ciudad. El tratar de vivir de las paradojas. Sí, yo creo que de alguna forma eso viene, por eso a mí me gusta tanto la historia, porque la historia es una forma de uno poderse explicar el presente. Digamos, las preguntas que uno se hace ahora en el presente de esta ciudad de Medellín, tiene que reblujarlas y tiene que buscarlas y llegar hacia atrás, ¿cierto? Y ahí va encontrando algunas respuestas a esas grandes paradojas de la ciudad. El por qué, digamos, una ciudad que tuvo el mote, además era real, aquí hubo un gran modelo empresarial desde el principio del siglo XX, empieza esa misma élite, lo que llamamos una burguesía que se va a convertir, ya no es la burguesía solo de la caficultura, del comercio, de las importaciones, de otro tipo de cosas, sino que además es la burguesía industrial. Y entonces esa misma burguesía industrial va a estar como vigente hasta los años 70, en que hay en Medellín lo que llamamos los puntos de inflexión o los quiebres históricos. Entonces, mira, esa gran paradoja es cuando empezó, digamos, el contrabando en la ciudad. El contrabando. Entonces, yo me acuerdo que los primeros carteles eran del Marlboro, y yo lo digo porque yo no soy de aquí de Medellín, sino de un pueblito muy cercano, que ahora es una especie de infierno, siempre lo fue, pero ahora está más prendido que antes. Ese pueblo se llama Bello, y que es además la cuna de la gran industrialización que va a haber en Medellín y el Valle de Aburrá. Bello, entre otras cosas, se llama así
por Andrés Bello, no porque sea un pueblo bello, bonito. ¿no? No, es más bien feo, pero, No, yo no he dicho nada. pero tiene el apellido de un señor que era una suerte de genio, no solo del derecho, que sería lo de menos, sino que lo demás sería un gran gramático. Digamos, los grandes debates de la gramática en el siglo XIX frente a España los da es Andrés Bello, pero también es un señor de avanzada, es un señor liberal, ¿cierto? Sí, pero venga, no nos desviamos. No, pero por eso, porque, pero es, no, entonces estamos hablando de otra paradoja. En los años 70, de lo del punto, entonces el quiebre. hay un boom de los, entonces hablo de Bello porque no voy a decir el nombre del señor de Bello, que es uno de los primeros que hace una especie de cartel, ¿cierto? De cártel, como también le dicen, y tiene que ver con el Marlboro, ¿cierto? El Marlboro. Jairo Osorio, ¿cierto? Que es un escritor de aquí, periodista, también tiene una novela interesantísima sobre la familia y un señor Gómez. Yo no sé si ustedes la leyeron, pues que es de los primeros también. Pero antes que ese señor Gómez hiciera su cartel del Marlboro, ya en Bello había otros que estaban dedicados a ese tipo de cosas. Los años 60 y 70, mira que ahí hay una gran paradoja, dejamos de ser los grandes industriales para convertirnos entonces en miembros de carteles de mafiosos. Ese es otro punto de inflexión en los 70, 80 y que todavía estamos, digamos, bebiendo de esa agua pútrida de los años 80, lo que nos va a pasar en una ciudad como Medellín. Eso es una gran paradoja, es una gran paradoja. ¿Cuál es la gran paradoja? Que en muchos de estos sujetos que aparecen de como los nuevos ricos o clases emergentes y que precisamente Carrasquilla ya los había previsto, ¿cierto? Los había avisorado en novelas como Frutos de mi tierra, increíblemente una cosa del siglo XIX, y ya ahí habla de esas clases emergentes en Medellín. Estos tipos, la única medida que yo recuerdo contra ellos fue no dejarlos pertenecer a los clubes exclusivos de Medellín. Eso digamos que fue lo único, pero también un poco de gente que bebe de ese mismo surgimiento de las mafias del narcotráfico en Medellín, que van a adulterar esa vida aparentemente tranquila que traía la aldea, la villita llamada Medellín en el siglo XX. Digamos, hay un poco de paradojas que llegan hasta hoy, ¿cierto? Que llegan hasta hoy. Ahora, antes de comenzar esta charla, hablaba con Esteban que aquí todavía subsisten los grandes muros, ¿cierto? En una época hablábamos del muro de Berlín, por supuesto, pero aquí había un poco de muros. Recuerdo cuando yo trabajaba en un periódico de aquí de Medellín que hicimos una serie periodística investigativa sobre los muros invisibles y Medellín ha tenido, ya no son tan invisibles, pues, son muy visibles las diferencias en una ciudad tan chiquita como hay, las grandes diferencias sociales, los abismos sociales que se han establecido, por ejemplo, entre el norte y el sur de una ciudad como esta. Las grandes diferencias en los accesos a lo que se llama el bienestar, a lo que aquí hemos proclamado siempre, Esteban Carlos, que es el progreso. Y uno dice como Sábato, que Sábato se preocupaba mucho por esa cosa del progreso. ¿Progreso para quién? ¿Cuál es el progreso? El progreso es cuando todos, decía él, y yo creo que eso es válido también en una aldea como la nuestra, cuando todos tengamos el modo de tener modo, ¿cierto? El modo de poder acceder, digamos, a saber quién era Beethoven. Eso es una maravilla cuando uno se pierde un gran músico, o quién era Leonardo da Vinci, o quién era, por ejemplo, Erasmo de Rotterdam. Porque toda la gente no puede tener un acceso a disfrutar una sinfonía de Mozart, digamos, de tantas de las que compuso. Entonces, ese es el progreso. Entonces, esa es la gran paradoja. El progreso en Medellín
Es una cosa que también en este libro de Medellín, como te siento, está ahí metida el asunto del progreso, que el progreso no es solamente que construyamos alcantarillados, que es muy importante, que hubiéramos tenido electricidad, que es muy importante, eso es un gran avance, que hubiéramos tenido en un momento dado, tengamos las formas de medir los tiempos de la gente, de los trabajadores, el taylorismo y el fayolismo. Usted que estudió eso, mi querido Esteban Carlos, Hace mucho. eso aquí lo vamos a tener, y el fordismo, si se quiere, más adelante, pero ese no es solamente el progreso, que hubiéramos tenido una sociedad maravillosa de la sociedad de mejoras públicas, pero ese no es el progreso. Yo creo que entonces estamos un poco equivocados en esa óptica de decir que Medellín Sí. es una ciudad que está ya en la cuarta revolución industrial. Me parece que ahí hay mucho también de discursos demagógicos. Quiero detenerme en el progreso y en el esnovismo. Yo recuerdo, yo era muy niño, bueno, no muy niño, pero era niño, hicieron un intercambio vial, no me acuerdo cuál. Y en uno de esos intercambios viales, una empresa constructora escribió un mensaje que decía: si esto no es progreso, ¿qué es? Refiriéndose al concreto que derrochaba el intercambio vial. Y desde eso yo he sentido esa paradoja, o sea, Sí. nosotros entendemos por progreso exclusivamente lo material y la construcción, La construcción, la sí, edificación. Más allá de eso, ha aparecido en Medellín una nueva visión sobre el progreso. Le pregunto, ya que estamos en el tema de cómo siente usted Medellín, ¿siente que hay una esperanza a que alguien esté hablando de un progreso distinto al progreso simplemente material? No, a ver, digamos en el mundo universitario, ¿cierto? En esos pequeños mundos que no son los del poder, llamémoslos así, si hay una visión progresista de las cosas que van más allá de lo material, que están también en el cuento de la investigación, de los nuevos discursos, de la producción artística, de los diseños tecnológicos, de la psicología social. Mira que acabamos de presentar un libro de una psicóloga social de la UPB, una mujer que lleva 20 años en los barrios de cierta parte de Medellín, del occidente de Medellín, tratando de descifrar cómo vive la gente que ha sido desplazada de otras partes, ¿cierto? Cómo crean una nueva cultura, unas nuevas formas de relacionarse entre ellos. Digamos que eso es parte también de otra teoría del progreso que trasciende o rebasa o cuestiona el progreso material, el construir puentes, que eso es clave. Yo no digo que eso no sea clave, como el puente del amigo tuyo que decía que si esto no es progreso, ¿qué es progreso? Sí. Y aquí nos damos muchas ínfulas porque construimos un gran puente como el de la Madre Laura, ¿cierto? Que a la larga tampoco, no, en serio. No resolvió nada. Pues. Yo recuerdo alguna vez estaba haciendo yo una fila en una entidad de salud, y un señor decía: ¿por qué lo van a poner el puente de la Madre Laura y no le ponen más bien el nombre de Pedronel Gómez? ¿Cierto? Del gran artista, ingeniero, Porque arquitecto. Pedronel Bueno, era- no, pero eso lo decía. Pero él era ateo. Y era- Bueno, no. claro. Pero ese señor ateo, mire que ese señor ateo, hablando de cementerios, siquiera me lo mencionaste. Aquí la cosa de los cementerios, acordémonos que esto era pues sigue siendo, pero el dominio eclesial, mental de la iglesia fue muy grande, y en los cementerios eran exclusivos, digamos, para las de religión católica. No se podían enterrar a los suicidas o a gente que, peor aún, ¿cierto? Que no creyeran en nada, que negaran la existencia de los ateos. No. Pedronel, le debemos, entre tantas cosas, señor, que pensó tanto la ciudad, y yo creo que el puentecito, pues que lo hubieran nombrado así, no le hacía daño a Pedronel o a su memoria. Ese señor es el que hace el cementerio universal. Eso es un avance. Miren que entre todas esas paradojas, tener un cementerio universal pensado por yo él, estaba por diseñado. preguntarte cuando hablabas de cementerios, por el cementerio universal, que era
abierto a cualquiera, bueno, más que todas las personas que no tenían Claro. dinero. Más que todas las que no tenían, pero a las Pero- que teniéndolo o no, eran de otros credos Exacto. o no tenían ningún credo. Y también y, a los suicidas. y por supuesto a los suicidas también, entonces ahí tenían un lugar, ¿cierto? Bueno, cambiemos al esnovismo. Bueno, Y hablemos de un esnovismo más reciente. Medellín, la más educada. Medellín, la ciudad más innovadora del mundo, por favor. Bueno, eso es son un par de expresiones de ese esnovismo arraigado que tenemos en la ciudad, que lo presentan como un motor y un impulsador de la ciudad, pero a mí me parece algo mentiroso. La ciudad más innovadora del mundo, por favor, bueno, un poquito más como de prudencia. ¿Qué opinas bueno, de eso? esto hace parte también de ciertos discursos desde hace rato que están vinculados con el criterio de lo que no es el progreso, pero que para ellos sí es el progreso, y además con el cuento pues del poder. ¿Quién planea una ciudad? Planea quien tiene el poder. ¿Quién hace ese tipo de discursos de, por ejemplo, Medellín la más educada? Empecemos por ahí, ¿cierto? Empecemos por ahí. Cuando construimos me parece interesantísimo haber construido unas bibliotecas y parques bibliotecas, pero a la gente, te lo digo, la gente que no tiene resueltas sus necesidades más elementales en los barrios más marginados de esta ciudad, le interesa muy poco que haya una biblioteca en su sector, ¿cierto? Lo digo porque muchas veces hicimos en Santo Domingo Sabio algunas experiencias y algunos laboratorios en torno a quienes iban a la biblioteca de Santo Domingo, y la mayoría de la gente estaba resolviendo su problema del estómago, ¿cierto? Su problema esencial del estómago. Entonces, ahí se queda la cosa, se hacen los parques bibliotecas, pero no los terminamos, porque es que la terminación no es solo material, sino el ejercicio también educativo, el ejercicio de que, hombre, ¿quién en su casa, por ejemplo, tiene el ritual de leer en voz alta? ¿Quién? Muy poquita gente lee en voz alta en la casa. Yo creo que muy poca gente. Leer en voz alta es ya es una actitud absolutamente revolucionaria también. Puede que esquizofrénica, pero revolucionaria en el sentido de que al que se le lee en voz alta, y no tiene que ser un ciego ni nada, es capaz de desarrollar una serie de sentidos en torno a la vida, en torno a la lectura. Hoy acaba de salir una investigación de la Universidad de Yale en Estados Unidos, del que la gente que lee puede durar 2 años más, es poquito, que los que no leen. 2 años. Por libro. Ahí va la investigación. No, Bueno, son 2 años bueno, por libro, venga, póngale eso. Porque es que no, sí, es muy poquito. muy no me poquito, pero Sí. esa es una Bueno. ventajita, digamos que ya hay una ganancia. Bueno, ¿y qué opinas Bueno, Sí, continúa con esto. Sí, bueno, entonces el asunto de la educación es fundamental para la transformación, digamos, estructural de una ciudad como Medellín, pero uno lo que ve es que cada vez hay más, no esos muros, sino grandes brechas sociales. Te lo digo porque yo todavía quedé gomoso de la reportería. Yo no trabajo en ningún medio de comunicación, pues esencialmente produciendo noticias y estas cosas, pero sí me pego unas andadas por los barrios, por distintos barrios de la ciudad, y veo, por lo menos en la parte sensible y en las apariencias, es que hay unas grandes dificultades en esta zona. Entonces yo no veo que haya que la educación, seamos los más educados. Ojalá. Digamos que esa es una utopía interesante y tenemos que tener utopías. A mí me parece que si no tenemos mínimo una utopía, pues nos quedaremos quietos, como decía un director de cine argentino, que después Eduardo Galeano asume esa misma posición de que está ya en el horizonte, y yo camino hacia ella y ella se aleja más. Yo paro y ella se para, vuelvo y camino hacia ella y ella se me va. ¿Y qué es lo que se va? Entonces, la utopía. ¿Para qué sirve la utopía? Decía ese señor.
para caminar. Eso es entonces, la ciudad más educada, digamos lo que se nos queda en la utopía, y es válido desde esa perspectiva. No es válido en el sentido de que la realidad te contradice, que eso no es cierto, que esa parte no es cierta. Igual ocurre con la ciudad más innovadora. Bueno, con la ciudad más innovadora. Entonces, ahora yo les mencioné que, pues, y yo no, sino todos los días la prensa nos bombardea, la radio, la televisión, con la que somos la cuarta revolución industrial, de que estamos nosotros inmersos en ese asunto, en una ciudad que además hace mucho tiempo dejó de pertenecer al mundo de la vieja revolución industrial, ¿cierto? ¿Cuál fue la primera revolución industrial? Pues la revolución que se hacen en el siglo, a fines del siglo XVII y en el siglo XVIII en Inglaterra. Digamos, un símbolo tremendo de esa revolución industrial inglesa y europea fue la invención del ferrocarril, de la locomotora. Este es un país que ni siquiera no tenemos tren, ¿cierto? Aquí tenemos un metrico, pues, cierto, pero en Colombia no. Entonces, bueno, ¿cuál fue la segunda revolución del mundo? Digamos, la segunda revolución en la economía es la de 1848, ¿cierto? Que es Francia la que hace una gran revolución en ese campo. ¿Y cuál es la tercera? El mundo de los computadores, de las tecnologías, ¿cierto? Que eso es como de los años 40, 50, el mundo de la computación. Y esta ya es la digitalización de todo. La cuarta, te pregunto, claro, a nosotros nos iguala a un muchacho de Granizal, lo iguala a un muchacho de Nueva York, que los dos tienen un computador, digamos, eso lo hace igual. ¿O no? ¿Cierto? El muchacho de Granizal tiene, sí, puede tener internet, ¿cierto? Lo mismo que un muchacho por allá del Bronx, ¿cierto? De Manhattan o no sé dónde, de Queens. Es igualito. Pero las condiciones del muchacho de Nueva York al muchacho de Granizal, las condiciones de ese mundo son diferentes, ¿cierto? Son diferentes. Reinaldo. Entonces, no hay yo no veo en ese sentido que eso sea cierto, Usted no está como muy pesimista, pues, todo es malo. No me jodas. Hablemos del otro lado, entonces, del optimismo. No, sí, pero... Que tengo por lo menos 10 razones para decir que Medellín es avanzadísima en otros aspectos. Dale pues por ahí. Eso. Si no, vamos a terminar todos llorando. Llorando, sí. Sí, y tampoco se trata de eso. Bueno, dame pues, no 10, 3 razones. Bueno, 3 razones. Una, usted que es creo que de mi generación, y que le tocó en los años 70, me parece, señor. Esteban Carlos. Muy bonitos estuvieron. Y que seguramente también Usted pasó muy rico en la Universidad de Antioquia. Sí, señor, a mucho honor. Y hubo una serie de asuntos muy interesantes en ese mundo universitario, que era el mundo del teatro, ¿cierto? Mundo del pensé teatro. Que era el otro, los eventos con la policía. Esos también, ¿cierto? Sí. Esos también, pero digamos... Ahora, si quiere, hablamos del año 71. No, venga, deme las 3 razones por las que me dicen. Entonces, el mundo del teatro, uno dice, Medellín es una ciudad teatral, digamos, donde esa arte ha avanzado, y uno dice, sí. Y se pone a ver la historia, pues en Medellín, en una época, venían las grandes compañías extranjeras. Recuerdo que uno mira el archivo del Espectador cuando el Espectador era en Medellín y hablan, por ejemplo, de Virginia Fábregas y cómo llegó a Medellín y de Imperio Argentina y no sé qué. Pero Medellín en los 60 se empieza a hacer una ciudad en que el teatro es muy importante, y le voy a mencionar unos pioneros: Sergio Mejía Chavarría y su Platea 33. Yo creo que don Sergio, puede que nosotros habíamos discutido con él y dijeran, no, ese es un señor que está haciendo es un teatro burgués, porque recuerdo que así se le calificaba. Sí. Y después aparece... Burgués proimperialista. Sí, y después aparece Gilberto Martínez, ¿cierto? Cardiólogo muy destacado que estudió en México y que fue de los primeros en Medellín, ¿cierto? Un señor con unas ideas muy liberales en hacer un teatro distinto, digamos, un teatro que
que va a subvertir las formas de ver teatro en la ciudad, por ejemplo, cuando hace lo de las criadas, ¿cierto? De las criadas, que era una cosa medio atrevida en una sociedad tan parroquial y tan monástica como la todavía en los años 60 y 70 en Medellín, pese a todo lo que usted quiera. Parece que había un poco de muchachos irreverentes o muchachos que comulgaban y vomitaban la hostia, un poco de cositas así, pues que eso tampoco era muy trascendental, pero que para espantear las señoras de las iglesias de pronto servía. Gilberto hace el Teatro Libre de Medellín, digamos que era un gran pionero del teatro, y en ese mismo momento, claro, están Enrique Buenaventura en Cali, pero está Triana en Bogotá, hay un poco de gente trabajándole también al teatro, y ese mundo se involucra en Medellín. Los años 70, que le decía, el teatro universitario, es un teatro que si bien no va a definir muchas cosas en las corrientes nuevas del teatro, va a definir la profesionalización, ojo, de un poco de gente que se va a dedicar al teatro después de los 70. Eso va a ser importante, ese tipo de grupos teatrales en Medellín. Entonces van a aparecer gentes como Rodrigo Saldarriaga, ¿cierto?, que hace el Pequeño Teatro de Medellín. Aparece Cristóbal Peláez, que va a hacer el Teatro del Matacandelas. Aparece el señor que se acaba de morir, Ramiro Tejada, ¿cierto?, que funda la Fanfarria o la Exfanfarria Teatro. Pero aparece también al mismo tiempo el Teatro de Muñecos en Medellín. Y ahí entonces a mí me parece que tener 30 o 40 grupos de teatro profesionales en la ciudad es un avance en hoy es un avance tremendo en una sociedad que jamás se interesó, digamos, en términos estrictos, en asuntos que no daban dinero, ¿cierto? Porque eso era el pensamiento, de hacer teatro. Mi hijo, ¿usted cómo va a estudiar teatro, hombre? Porque no estudia más bien ingeniería civil, que eso es mucho mejor para nosotros. Sí. Y en una sociedad que además tenía una gran tradición en la ingeniería, Medellín. Cuando yo a mis tías les dije que quería ser escritor, pues no les dije eso. Les dije, quiero ser escritor o soy escritor, sino, no, estoy trabajando de portero en un burdel de Lovaina. Les pareció bien, digno, ¿cierto? Sí, pues. Sí, cayó en la trampa. Venga, ya va una razón. Bueno, segunda razón, para sentirse optimista. Bueno, no, entonces el teatro me parece que es una cosa muy respetable, digna, y que Medellín suena también por esa expresión en el que hay teatro de comediantes, hay teatro callejero todavía. Ya se murió el señor Bernardo, ¿cómo se llamaba? Ángel, pero ahí siguió Lucía haciendo su teatro callejero por allá en la Plaza Botero, porque están arreglando el Parque Bolívar, donde ella se presentaba o se presenta cada jueves a las 6 de la tarde. Creo que ese es un sitio de parte de esa utopía que todavía nos mueve en Medellín. La red de escuelas de música, te lo digo pues, que para nosotros, red de escuelas de música. Usted veía un violín en el barrio, en Manrique arriba, ¿vio alguna vez algún niño con violín? ¿Vio algún clarinete o un oboe en la comuna, por allá en el barrio Antonio Nariño, en el barrio de las Independencias, alguien que tocara, digamos, una viola? No, ese es un logro, yo creo que de la ciudad importantísimo, no para que esos muchachitos sean músicos, sino lo que le decía, para que aprendan y tengan una sensibilidad frente al mundo, para que desarrollen la apreciación musical. Todos nosotros deberíamos saber algo de música, aprender música, no para ser músicos, sino para ser mejores en el aspecto de la interpretación del mundo. Entonces a mí me parece que ese es un segundo hecho, pero fundamental. Esa sí es una revolución. No mete que la revolución digital o la revolución esta, pues no, esas son revoluciones que están ahí en evidencia en todos los barrios. Es que hay más de 5.000 muchachitos estudiando
con trabajo, estudiando cello, estudiando instrumentos de viento, algunos se dedican al piano, y como usted yo no sé, que dice que el tango, ahí acaban de comprar 5 bandoneones, comprar un bandoneón es muy complejo, porque es que ya nadie hace bandoneones, ¿cierto? La fábrica... No, ahora vamos al tango. Bueno, venga, entonces, tranquilo. no, pero mira, porque esos muchachitos, te lo digo porque estuve en Manrique en la inauguración, junto a la estatua de Gardel, de 5, 6 muchachitos tocando muy bien ya el bandoneón, y que pertenecen a la red de escuelas ¿Y qué de tocaron? música Usted no se de acuerda. Medellín. ¿Qué tocaron? No, tocaron a Piazzolla, varios temas de Piazzolla que son bastante complejos, ¿cierto? Por ejemplo, Libertango, tocaron Invierno Porteño, bueno, tocaron un No, poco de ahora cosas. volvemos Bueno, sobre- entonces ese es un segundo momento Sí, de la ciudad, segundo hecho. ¿cierto? Que es bien... Y un tercer hecho para sentirse optimista con Medellín. Las universidades, digamos, la parte de investigación de las universidades privadas y públicas. Yo creo que es para mí el mundo universitario, digamos, es el gran explorador, ¿cierto? De esa utopía, ¿cierto? Tenemos de todo en las universidades, ¿cierto? Hasta, pues ahí vi que salió una noticia, hasta striptease. Sí, pues, No me mire, no. no sé nada de Pues, eso. que no sé si era una real o no, pero hasta striptease en las universidades. No, bueno, eso- eso Eso es un hecho optimista. no, eso es un hecho muy raro, ¿cierto? Muy Sí, raro, sí, pues sí. absolutamente. El striptease además es una profesión. Es que Es aquí, un arte, sí, es sí, que aquí lo hemos correcto. prostituido, lo hemos, pues, y lo hemos empobrecido, pero eso es una gran profesión. ¿no? Bueno, pero venga. Bueno, entonces Volvamos a en la ese universidad. tercer mundo de las universidades me parece a mí maravilloso, el mundo de la academia, del mundo de la exploración de la ciudad. Hay un nuevo renacer de interés por la ciudad y están naciendo ese movimiento en las universidades. Los muchachos están interesadísimos, por ejemplo, en saber historia de las calles de Medellín, porque este callejón se llamaba Cervantes, porque esta calle se llama Ayacucho. Se lo digo pues que un poco de jovencitos están, ayer nada más unos pelados que son practicantes del diario El Tiempo, estaban buscando gente para entrevistar en torno a las calles de Medellín. Me acuerdo que me preguntaron, ¿cuál era la callecita Estrada? Me pregunto, la callecita Estrada es la calle más chiquita de Medellín, que está entre bueno, lo que pasa es que ya la nueva transformación estructural o infraestructural de esa parte de Guayaquil la transformó, está entre el edificio Vázquez y el edificio Carré, Ajá. entre Carabobo y la Alhambra. Esa es la calle Estrada, ¿cierto? La callecita Estrada. Bueno, yo lo que te quiero decir es que ese mundo universitario me parece que es también una posibilidad de uno decir, Medellín sí tiene Pues, asuntos... sabe que me deja muy contento que sus 3 hechos de optimismo para Medellín sean culturales. Sí. Teatro, música, universidad. Porque me parece, no porque usted esté presente, que es consecuente con lo que viene hablando del progreso. Y son 3 hechos innegables. El teatro, la música, entre los jóvenes sobre todo, y las universidades. Ahora sí, hable pues de tango, que si no se nos muere usted aquí. Aquí se mató un tal Carlos Gardel. ¿Eso qué significación? ¿Qué comparación haría usted? Es como si hoy en Medellín, en el Horacio Herrera, hubiera un accidente y se matara. ¿Qué artista? Como para entender la dimensión que tuvo la muerte de Gardel en Medellín. Es como si se matara aquí, si Simon Rattle. No, el gran director de orquesta. No muy fino, No, pero no. alguien más pop. Como si se matara aquí el Mick Jagger. Eso, más o menos. Mick Jagger. De ese tamaño era Gardel. No, yo creo que el tamaño no importa, ¿cierto? No sí importa. Otra paradoja, entonces, la voy a narrar aquí. Aquí se mató Gardel, claro, en el año 35, y ese accidente fue producto, digamos, de una gran competencia. Eso no fue un accidente
la palabra accidente, no fue una casualidad, bueno, no fue un accidente realmente en ese sentido, sino producto de una gran competencia entre dos mundos que era el mundo de la aeronáutica alemana, ¿cierto? Y el mundo de la aeronáutica estadounidense. Estamos en pleno ascenso, hay vientos de guerra en el mundo, etcétera, etcétera. Bueno, eso sería motivo, digamos, de una conferencia exclusiva. Dos conversatorios. Bueno, entonces, sí, de 2 o 3 conversaciones Dos o que tres, me sí. parece interesante. Se mata Gardel aquí y se mata, pues, en ese mismo accidente un poco de gente muy importante, pues, como el aviador, que en parte también tiene, como decía su sobrino, era mi tío el que mató a Gardel, ¿cierto? Se mata Ernesto, ¿cómo se llama? Samper Mendoza, que era un aviador muy destacado de aquí de Colombia. Se mata Estanislao Zuleta, el papá, pues, del profesor, del que va a ser el gran pensador, con el mismo nombre, Estanislao Zuleta. Bueno, hay un poco de muertos. Gardel en una ciudad que no va a ser gardeliana, eso lo sostengo yo. Medellín no es gardeliana. Medellín empieza incluso a interesarse por Gardel, y si usted revisa la prensa de época, en el primer año, en el aniversario del accidente, ningún periódico se refiere a nada de Gardel. En el año 40 ninguno le importa si el 24 de junio hubo un accidente empiezan a interesarse mucho tiempo después, y le voy a decir quiénes son los primeros que hacen esos homenajes. Colombia y Medellín en particular van a ser sedes en la cosa del fútbol de la época del Dorado, ¿cierto? De la época del Dorado, vienen unos grandes jugadores argentinos a jugar en Millonarios, a jugar en Santa Fe, a jugar en el Nacional, en el Medellín y en otros equipos. Entonces aquí varios de esos jugadores y varios de los equipos que venían de Argentina, al Olaya Herrera, decían, no hay una sola placa dedicada al accidente de Carlos Gardel, el rey del tango, ¿no? No había una sola placa. La primera placa la hizo doña Libertad Lamarque, que vino con el marido aquí, y dijo, no, aquí hay que poner una plaquita, vamos a hacer un homenaje a Gardel, en una ciudad que no es gardeliana, que se haya muerto aquí Gardel, pues... Pero era tanguera, Era una ciudad tanguera. pero Entonces, no gardeliana. no gardeliana, Ok. no gardeliana. Y tanguera, te lo puedo decir, el tango entra a Medellín por las clases altas, no por las clases populares. Y hay muchas razones para explicar esto. Los únicos que podían tener acceso a un fonógrafo eso era muy costoso, eran los ricos. Los únicos que podían comprar esos discos que se grababan en Nueva York, eso era costosísimo. Eran los ricos, entre ellos, por ejemplo, Coriolano Amador, bueno, un poco de miembros ilustrados de una élite que también era ilustrada en su mayoría, excepto pues tal vez con gente como Pepe Sierra, pues que eso no le importaba mucho. pero bueno, entra por las clases altas. Una prueba de eso es que si ustedes vieron la película de 1925, Bajo el cielo antioqueño, que hace Gonzalo Mejía, precisamente el productor, también actúa ahí, y los hermanos Acevedo, que hacen como la dirección cinematográfica y todo esto. La élite, la gente que ahí bailan el tango, ¿cierto? Aparece Berta Hernández, ahí hay un baile de tango, también está el del bambuco o de pasillo, pero se baila tango. La élite de Medellín bailaba tango en los años 20, ahora le estaba mencionando a Imperio Argentina. Es una señora que era una artista aquí tremenda. Gardel, ¿cierto? Gardel, que ya era popular más que por el tango aquí, por el cine, ¿cierto? Por el cine, que es muy clave lo del cine. Lo contratan para 2 presentaciones y tiene que hacer una tercera porque se agota la boletería en el Circo España, ¿cierto? En el Circo España, que además el Circo España es bien interesante porque es el mundo del espectáculo que une a la élite con los más pobres en esos espectáculos de cine.
¿cierto? Ahí es donde hay unos libros, unas investigaciones tremendas sobre la sociedad espectadora que se crea en Medellín a partir de la fundación o construcción del Circo España, que era como para 6.000 personas. Ahí había boxeo, había peleas de gallo, había cosas circenses, pero ahí es donde se presenta. Ahí se mezclaban las clases. Ahí se presenta, y había ópera, pero también toros. Toros, por supuesto. Medellín era una ciudad taurina en esos momentos, y ahí se presenta Gardel. Entonces mira que lo de Gardel es más, yo creo que es más el boom, porque somos esnovistas, pero aquí esto no es una sociedad gardeliana. Aquí yo el único gardeliano que conocí fue a Luciano Londoño, ¿cierto? El gran investigador de tango y el que sabía de Gardel y de todo. Pues digamos, ese es el gran prototipo de un ser gardeliano en Medellín, el abogado Luciano Londoño, que ya falleció hace como 4 o 5 años, ¿no? ¿Usted es gardeliano? No soy gardeliano, yo soy Roberto Goyeneche, ¿cierto? Digamos que Eso sí es lo más arrastrado. Para mí el gran intérprete de eso. Pero eso iba por abajo, por los albañales. No, Roberto Goyeneche es, como dicen la máxima expresión del tango. Lo que pasa es que aquí nunca lo escuchamos, ¿cierto? Pero yo también soy goyenechista. Roberto Goyeneche no... Pero Goyeneche es realmente proletario, es un... No, pues sí, pues nació en el barriocito de Saavedra. Pero no me refiero a él, sino su tango. Pero es el gran vocalista, el gran intérprete, el gran decidor, el gran fraseador del tango, que canta hasta el punto y coma, como diría pues alguien. Bueno, pero eso no es esto no es una charla sobre tango, sino que Medellín, tan esnovista y todo, Goyeneche jamás se escuchó aquí. Yo empecé a escuchar a Goyeneche porque un escultor, un barbado que usted conoció, que se llamaba Gabriel Restrepo, que era un escultor, y ese fue el primero que me dijo, nunca has oído a Goyeneche, ven y yo te regalo un casecito. Eso hace muchos años, hablando de casetes, con algunas interpretaciones de Roberto Goyeneche. Bueno, entonces esta no es una Pero eso ciudad también gardeliana. es una paradoja. Claro. La ciudad donde muere Gardel no es gardeliana inicialmente, No. pero ahora siento como un aire gardeliano. Pues hay una avenida que Hay llama un Carlos aire, Gardel. hay un aire tanguero, ¿cierto? Ya. Hay un aire tanguero entre los jóvenes, pero que está más sobre el avatar de la danza, ¿cierto? La danza, que es muy interesante, y las milongas. Entonces ya uno ahí en Confama, en San Ignacio, hay una milonga, en Robledo hay otra milonga, a veces en el aeropuerto La Herrera hacen esa milonga. Hay un interés desusado por el baile de tango. Muchos bailarines de tango ni siquiera saben nada acerca de la historia del tango, ni de sus intérpretes, ni de sus orquestas, pero les gusta bailar, porque eso también es muy, muy chévere, la cosa de la danza tanguera. Reinaldo, venga, ya casi tenemos que dar paso a las preguntas, intervenciones del público. Para sintetizar, ¿usted cómo siente a Medellín hoy? Bueno, yo siento a Medellín como una ciudad en destrucción, ¿cierto? Es una ciudad una ciudad de miedo, ¿cierto? Una ciudad que yo todos los días entro 1 o 2 veces a esa red social que se llama Facebook, y veo que todos los días hay una señora periodista que se llama Luz María Tobón, pues le voy a decir su nombre, que viene y dice: hoy hubo 6 muertos en Medellín, ayer hubo 7, hoy hubo 9, ¿cierto? Es una sociedad en que además la muerte, esas muertes violentas se naturalizaron, a nadie nos importa. Es que se lo digo, eso viene desde los años 80. Una vez estaba yo en una callecita en Bello y hubo un tiroteo, y yo venía caminando y hubo un muerto. El tipo quedó ahí en la avenida Suárez, se llama, es una pequeña avenida allá, ahí quedó el hombre tirado, no sé cuántos balazos le dieron, y ahí se quedó. Nadie miraba el cadáver, todo el mundo pasaba ahí, eso era como parte del paisajito, como si fuera parte de una jardinera. Entonces, esa es la ciudad insensible. Mire qué paradoja, pues tenemos
los muchachos tocando violines, tenemos los grandes actores y directores de teatro, tenemos los grandes investigadores en las universidades, pero hay un mundo en Medellín que es totalmente insensible e indiferente ante ese avasallamiento de una violencia en la que las bandas de narcotraficantes, eso hay que decirlo, esa herencia de los años 80 sigue, son las que mandan aquí, las que mandan. Aquí en Bello, en Envigado, bueno, no sé, son las que dan las órdenes. Entonces es una ciudad triste, es una ciudad muy triste en ese aspecto de que estamos perdiendo la humanidad, una ciudad deshumanizada. Es una ciudad de las paradojas, por eso. Pero al mismo tiempo ve uno un poco de organizaciones sociales, de ONGs, de hombres, de mujeres, que están también como por transformar su entorno, ¿cierto? Por cantar, por investigar, por escribir un poema, por tocar una guitarra. Entonces, pero una ciudad totalmente perdida en el miedo, ¿cierto? Y en eso que se llama la muerte violenta. Bueno, dice aquí, y no se habló nada referente a la ciudad de Medellín con relación a los otros pueblos cercanos. ¿Con la qué? Con relación a los otros pueblos cercanos a Medellín. ¿Qué puedes decir sobre eso? Los otros pueblos cercanos son los del área metropolitana, por ejemplo. O sea, me supongo que se está refiriendo al pasado, cuando esos pueblos se veían lejos de Medellín y ahora están integrados, conurbados. Ahora si la conurbación, pues prácticamente mucha gente cree que Envigado, Itagüí y Bello son barrios de Medellín, pero son tres ciudades que tienen su propia historia, su propia identidad. Envigado es muy distinto a Itagüí, Bello es muy diferente a Copacabana, por ejemplo. Tienen unas historias además bien interesantes. Entonces creo que hay que tenerlas presentes en el sentido de que yo no creo en una ciudad-región, como nos lo han querido también poner aquí. Yo creo que estos pueblos aledaños o vecinos de Medellín, pese a la conurbación, siguen conservando sus propias formas de ser, sus propias maneras de pensamiento, de trabajo, son además hechas para barrios, son ciudades o pueblos que todavía tienen identidad barrial, identidad de barrios. No es lo mismo ser por ejemplo, de La Cumbre en Bello que de Niquía. No es lo mismo ser del barrio, ¿cómo se llama? Donde está Peldar, usted que vive en Envigado, bueno, de ese barrio no, pero entonces, a La Magnolia, es muy distinto. O Barrio Mesa, o el barrio Mesa de Envigado no es lo mismo ser del barrio que del Dorado, pese a que están relativamente pues cercanos. Yo creo que son ciudades muy interesantes todavía por las culturas de barrio, pese a que están también... O sea, que tú sientes que esas ciudades, estás refiriéndote a Envigado, Itagüí y Bello, sí, no han sido asimiladas por la forma de Medellín. Tienen culturas distintas, tienen expresiones propias. Es que nada más, por ejemplo, tener a Fernando González en Envigado es como tener a Gaspar Chaverra en Bello, ¿cierto? ¿Quién ha leído a Gaspar Chaverra? A Fernando González seguramente todos, pero Gaspar Chaverra, mira ese señor tan interesante que se llamaba Lucrecio Vélez Barrientos, y es el pionero del periodismo de guerra en Colombia. Es el primero que hace un cubrimiento como si fuera un corresponsal de guerra. Se va desde Bello hasta Palo Negro, allá en Santander, a la batalla de Palo Negro. Una batalla en la que mueren 15.000 personas en 15 días, a machete y a navajazos, qué cosa tan espantosa. Y él hace el camino de Palo Negro, Gaspar Chaverra. Entonces, tener a Débora Arango en Envigado, en Bello tenemos una señora de pronto de tono menor, pero que era muy importante, como Lola Vélez.
son pintoras distintas, sus motivos son distintos. La una estudió en México con Diego Rivera y amiga de Frida Kahlo, pues la Lola, y Débora pues fue una señora que revolucionó el mundo plástico, artístico en Medellín y en Antioquia y en Colombia. Yo creo que son distintos. Ok. Otra paradoja es que en la ciudad más católica de Antioquia es donde nace el narcotráfico. Bueno, entonces esas paradojas tienen que ver con el mundo primero, de la doble moral, ¿cierto? Medellín se ha caracterizado también por el asunto de la hipocresía, y en eso pues hizo mucho daño también la cosa de la religión, ¿cierto? En un estado que no era laico, ¿cierto? En un estado que no era laico, Medellín, sobre todo, va a ser como lo más representativo de esa Colombia católica, de esa Colombia que está aliada a Estado-Iglesia, ¿cierto? Y Medellín va a tener una presencia muy tremenda en el control de las conductas, porque en Medellín, cuando nace el modelo empresarial, eso es bien interesante, lo del modelo que se instaura aquí, uno dice, no, es que hay la industrialización, la técnica, los telares, las manufacturas, que avance tan tremendo, pero ese proyecto estaba pensado también para la vigilancia y los dispositivos de control de los que trabajaban en las fábricas, ¿cierto? Eso es bueno investigarlo porque la iglesia va entonces a tener los patronatos. Mire que ahí hay una cosa ya metida ahí en los patronatos para sobre todo trabajar la mente de las muchachas obreras. Es que aquí la primera mano de obra de todas estas fábricas son mujeres. Por eso cuando en el año 20 hay una huelga en Bello, precisamente, de un poco de muchachitas, las señoritas, 400 señoritas que tenían que ser señoritas en el sentido de que no se podían casar, ni madres solteras, y las que trabajan allá, rompen esos dispositivos, ese dispositivo de control eclesiástico y estatal frente al mundo del trabajo. Pero el mundo del trabajo estaba atravesado entonces por lo confesional, por los controles, por ejemplo, de periódicos como El Obrero Católico, ¿cierto? Aunque aquí también al mismo tiempo había periódicos como El Luchador, que era de unos socialistas en 1919. Entonces, es el mundo de la doble faz. Yo creo que ese mundo nos ha hecho mucho daño y eso es lo que somos. Eso que se llama la doble, pecamos pero rezamos. Entonces el narcotráfico, mire que uno dice, bueno, es raro que Vallejo hubiera escrito La Virgen de los Sicarios y que los muchachitos se encomendaran primero a la Virgen antes de matar a alguien. Ese mundo nos hizo mucho daño. Tú mentaste a Vallejo antes de que yo te dijera que estás más pesimista que Vallejo. ¿No te importa? No, es que no me importa, yo veo a Vallejo muy optimista. Mira, don Carlos Molina te hace dos preguntas. Reinaldo, ¿puedes hablar algo sobre la decadencia de Prado como barrio elegante? Esa es una pregunta. Bueno. Y luego otra. Pero habla de esto. Bueno, entonces ahora ya hicimos una pequeña introducción a Prado, que es del año 26, hecho sobre todo por la gran visión de Ricardo Lano, que era un miembro de la Sociedad de Mejoras Públicas, además era dueño de un poco de fábricas de fósforo. Bueno, dejó un diario importantísimo que todos deberíamos leer. AFIT sacó una edición, no sé si la ha vuelto a hacer porque se agotó, los diarios de Ricardo Lano, maravillosos. Es el que hace prácticamente ese barrio con un diseño absolutamente espectacular. Es un barrio hecho a la usanza de la ciudad jardín. Digamos, las calles son muy anchas. Él mismo pensó, bueno, por las calles vamos a sembrar este tipo de arbolitos y por las carreras este otro tipo de arbolito. Entonces por aquí irán guayacanes amarillos, por este irán guayacanes lila, por aquí vamos a meter pimientos y por este otro lado vamos a sembrar el casco de vaca, que es otro árbol que todavía es muy interesante, que es hermoso además. Bueno, y así, es un barrio hecho y pensado para una élite
que como decía Jaime Sanín Echeverri, es una élite esnovista, claro, por supuesto. Es un barrio esnovista, es un barrio maravillosamente bien hecho, lindo. Es un barrio, digamos, una mezcolanza de arquitecturas que uno encuentra desde el neoclásico, yo encuentro un chalet suizo, encuentra una casa escocesa. Es un barrio que, claro, entra en decadencia más o menos en los 60s o 70s, diría yo que empieza cierta decadencia por muchas razones. Primero hay un movimiento de la élite de Medellín hacia Laureles, que es de los años 40 y 50, y luego de esa misma élite se va desplazando hacia acá, ¿cierto? Hacia estos lados, y va quedando el barrio Prado deshabitado de la clase alta y empieza, digamos, a circular las clases medias. Mucho profesor universitario. Yo recuerdo que en los 70s nosotros íbamos a Prado, pero era porque allá había un poco de profesores de música, que eran de la universidad. Entonces íbamos a esas casas a tocar guitarra, bueno, o a donde una señora polaca que nos hiciera unas tortas polacas, Anielka. Es un barrio que en los 80 ya la vieja élite ya no vive más. Quedan algunos como los Santa algunos, María, sí. quedan algunos allá, ¿cierto? Como los últimos moicanos del barrio Prado. Entonces se va volviendo de residencial, se va tornando en un barrio corporativo lleno de ONGs, inicialmente de oficinas, de clínicas, de inquilinatos. Eso es muy triste porque el inquilino no tiene sentido de pertenencia. Entonces es un barrio que sí está en absoluta decadencia, digo yo. Algunos urbanistas dicen que la construcción de la Avenida Oriental separó al barrio Prado del centro de Medellín. Sí, claro, es un machetazo. Y con eso acabó su vitalidad. Claro, ese es un elemento, digamos, del infraestructural, el otro es más cultural, Sí, el otro es también el barrio Prado se va rodeando es decir, Medellín se sale de la planeación y toda la cosa de la violencia de afuera hace que llegue un poco de gente a instalarse en las colinas de Medellín, ¿cierto? En las colinas como sobrevivientes de un proceso. Claro, en los años 70 el abrir la Oriental es un golpe mortal también, no solo al centro de Medellín, porque es que es hacer una autopista en el centro, ¿cierto? Eso es insólito, sino a un barrio que nunca le hicieron parque, sino que el parque de ellos era el Parque Bolívar. Exactamente. ¿Cierto? Era el parque, pero pasaba uno. Pero estaba totalmente incorporado. Estaba comunicado. Entonces, Gracias. Sí, eso es un golpe bajo también a esa zona del Prado y la vieja Villanueva, ¿cierto? Sí. La vieja Villanueva. Yo creo que... Bueno, sí, don Carlos Molina también pregunta, ¿y cómo se hicieron famosas las mejores carnes asadas de Medellín? ¿Cuándo se hicieron famosas o dónde? ¿Cómo? Cuente a ver. No, eso pues se está hablando de la carne, y obviamente digamos la carne de Lovaina, ¿no? Lovaina va a ser muy famoso por varias carnes, ustedes lo saben, las carnes de los años 40 y 50, de esas madamas extraordinarias, pues que, bueno, no voy a hablar de esa parte. Yo recuerdo que el Venteadero, ¿cierto? El Venteadero era el sitio más exquisito es que parecían como argentinos. Ustedes saben que los argentinos son los que mejor hacen ese tipo de carnes y saben asar las carnes y no nos dan esa cosa de la llanta que decíamos aquí, que nos dejan eso. Entonces ese señor del Venteadero, esa gente del Venteadero, eran maravillosos, sobre todo para atender borrachos, ¿no? Claro, Bueno, no solamente él dice que pero, no solo iban los borrachos, sino que la gente iba a comer carne allá. no, claro, pero es que el Venteadero es más ya de la época, es que eso es lo paradójico, mire que estamos hablando de paradojas, ya cuando Lovaina estaba decadente, cuando esos grandes, digamos, burdeles ya habían desaparecido, e incluso ya se habían metido más el mundo del travestismo, etcétera,
el Venteadero y otros que lo van a imitar se van a mantener vigentes, ¿cierto? Tanto que hoy, ¿cierto? Tanto que hoy eso se ha transmitido, digamos, como una suerte de imaginario urbano para que alrededor de la policlínica, pues del Hospital San Vicente Sí. y la clínica infantil, ahí haya un poco de toldos hoy. Pasen por la noche, es la gente de Pre- todas partes Pregúntele a un con las taxista. carnes que, Sí. recordando de pronto también la vieja, Pregúntale a un la vieja taxista. memoria del Venteadero, ¿ah? Pregúntale a un taxista que haga el turno de la noche dónde se comen las mejores carnes de Medellín. Y te dicen el cementerio de San Pedro, toda esa zona. Toda esa zona del Y cementerio. te llevan y bueno. y la oreja. La ¿sí? carne se ve bien. Ahora, ¿de carne de qué? Es lo que uno, Sí, eso es lo que siempre hay me que averiguar, sí. pregunto. Venga, leer en voz alta puede durar 2 años más o solo el hecho de leer. Pues, no, el hecho de leer en voz alta o mentalmente. Ok. Eso es lo que dicen pues los No, los está muy gringos bien. allá de esa universidad. No, pero leer en voz alta le digo que es un ritual maravilloso. Se los digo porque yo hace más, pues con mi compañera, llevamos más de 18 años leyendo en voz alta. En la cocina unas veces o en el comedor otras veces, en fin. Hemos leído en voz alta El Quijote, hemos leído Los Miserables, hemos leído Los Tres Mosqueteros, hemos leído casi todo Shakespeare en voz alta, hemos leído lo que usted quiera. Eso es una cosa, nosotros pues poco vemos televisión, eso también puede ser digamos una forma de tener un acercamiento en la casa, pues no Entre con la ustedes. televisión, sino con libros en lectura en voz alta. Una muchachita que acaba de sacar un libro que se llama Pasajes, que fue una alumna que yo tuve en periodismo, que son los viajes en bus en Medellín, sobre todo con la ruta hotelera. Esa niña, yo le dije, ¿y usted dónde le viene de escribir y de escribir también? Sus padres, cuando ella era una muchachita de 2, 3 años, le leían en voz alta, ¿cierto? Creo que eso debe ser importante, no sé. Algo que Reinaldo, hará. gracias por este regalo. Es una delicia siempre escucharte. Pregunta, ¿cómo? Pero darás, pues decía algo antes de eso. No, pero pregunte. No, No, pero ya se lo voy es a una decir. delicia siempre escucharte. Pero- Entonces tú dices pero- gracias. Porque ese puede ser la sobadita y después viene la puñalada. No, No, la pregunta es fácil. ¿Cómo podemos rescatar el centro como patrimonio cultural? Bueno, empezando porque en Medellín ya no tiene centro histórico. Eso se acabó hace tiempo, lo acabamos, lo acabaron. No hay esa memoria entonces de usted vaya a cualquier parte y hasta en Buenos Aires. Mire que Buenos Aires es una ciudad que han transformado muchas veces. París, una ciudad que han transformado pues desde el siglo XIX, hicieron los grandes, pero tiene todavía tienen centros históricos, porque se conservaron algunos referentes, algunos emblemas. En Medellín no. Entonces, el no tener referentes, uno se va despojando de cierto sentimiento de afecto por una zona que debería ser la más querida de la ciudad. Yo creo que lo único que permanece del centro, y no como nosotros la conocimos, es la pequeña calle Junín, que para mí pues sigue siendo una calle absolutamente llena de riqueza visual, de riqueza histórica, aunque mire que ya no tiene lo que tenía, pues por supuesto arrasaron con el edificio Gonzalo Mejía, ya el Club Unión no está ahí, es un centro comercial sin identidad, pero se conserva un lugar como el de Leonardo, ¿cierto? Como Versalles, y yo creo que nosotros los que estudiábamos en colegios y después en la Universidad de Antioquia y que íbamos a Versalles a tomar tinto y que ese señor nos dejaba con un tinto 6 y 7 horas y nadie nos decía nada ni nos quitaban de ahí, creo que ese sigue siendo el lugar en Junín que todavía nos hace querer un poco esa parte del centro. No, yo veo que no hay un sentido de que nosotros, la gente quiera el centro, no hay eso, porque es un lugar, no lugar, se volvió un no lugar, antes era un lugar, hoy es un sitio de paso, aunque ha habido unos intentos muy interesantes, por ejemplo lo del Pablo Tobón Uribe,
algunos cafetines que hay por ahí por la playa. El de pronto volver eso a algunas zonas peatonales, el caminar, es que caminar es muy importante, caminar. Aquí Medellín nunca pensó en el caminante, nunca pensamos más bien en los carros, es una ciudad muy, digamos, de cultura norteamericana desde los años 30 y 40 y lo del plan piloto y todo, más para el transportarse en auto, pero no para caminar. Yo creo que ahora estamos pensando en volver a caminar y creo que la playa me parece que puede ser una cosa interesante que va a tener ya unos lugares más amplios para que la gente camine. Eso es una forma de comunicarse uno otra vez, no con el asfalto, sino con ver gente que viene de frente. Eso ya te cambia el mundo, te cambia la historia, te cambia la relación con los otros. Eso es ser ciudadano un poco, ¿no? Bueno. El derecho a la ciudad. Reinaldo, esperemos que salga muy pronto el libro, que los asuntos de impresión se resuelvan. Como dijo el señor, es muy grato escucharte. Bueno, muchas gracias. Ese hombre muy amable por Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y estaremos avisando nuestro próximo conversatorio en Vivir en el Poblado. Buenas noches. Bueno, muy amable. Muchas gracias. Chao.